De hecho, pues yo les digo que no la voy a llamar porque cuando le voy a decir comencemos entonces, lóbulo occipital. Lóbulo occipital, lóbulo occipital. Ya, ahí tenemos entonces la ubicación. Lóbulo occipital. Aquí la subdivisión para separarlo del lóbulo temporal y del lóbulo parietal es bastante difícil. Aquí en esta imagen lo dibujaron de esta manera. Esta es la fisura calcarina, y por lo tanto de aquí hacia atrás es el lóbulo occipital. Nosotros estamos viendo el lóbulo occipital de esta parte sí, pero nos olvidamos que es una masa, por lo tanto continúa hacia el centro y después se mete hacia, por lo tanto es como una masa así, ¿ok? Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con el área 17, el área 18 y el área 19, ¿ya? Área 17, primaria, siempre, ¿ya? Primaria, ¿ya? Está en el lóbulo posterior occipital llamado corteza visual primaria y obviamente lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades que interviene en la información visual. El área 18, esta se encuentra en el área visual secundaria y procesa la información visual algo más trabajada. Entonces, algo más trabajada quiere decir que hay un procesamiento un poco más finito de lo que es la información visual, ¿ya? Detecta patrones que ayudan a representar imágenes tridimensionales. Por ejemplo, yo te veo aquí, yo veo tridimensionalmente porque veo que tienes volumen, veo profundidad, ¿entiendes? Y eso es súper importante porque puedo determinar a qué distancia está, todos esos patrones que me permiten la ubicación en el espacio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos entonces el concepto del área 18. El área 19 se encuentra en la parte baja del lóbulo occipital, en la corteza visual asociativa e integra la información visual para crear representaciones visuales mucho más complejas, ¿ya? Entonces, veamos la ubicación en el número 17, 18 y 19. ¿Ya? ¿Se fijan? 17 es todo esto, 18 es todo eso y la 19 es todo esto. ¿Ok? ¿Ya? Vayamos al lóbulo del área 17 de todo eso, a pesar de la importancia y de la gran cantidad de información que nosotros recibimos a través de la visión, es lo poco y nada que se describe de esta área, ¿ya? Dime. ¿El área 19 es la primaria o secundaria? Secundaria, ¿ya? Secundaria. La 17 es primaria, ¿de acuerdo? En el caso de la sensorial 1, 2 y 3, primaria, ¿de acuerdo? En el caso del lóbulo frontal, el área 4 es motora primaria, ¿ok? Ya, lóbulo occipital, ¿ok? Lóbulo occipital, ahí lo tenemos, ¿ya? Perdón, lóbulo temporal. Lóbulo temporal, tenemos de color verde. Verde, ¿no es cierto? Sí. Ya. Aquí lo que yo voy a ubicar fundamentalmente son el área 20, 21 y 22. Área 20 ya es la parte ventral del lóbulo temporal y es una de las vías nerviosas por la que viaja la información visual. Cuidado con esto. No me vayan a confundir que ahí yo decodifico información. No. Por la parte ventral, va dejando la información visual. A ver, recordemos. Ojo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ojo, nervio óptico, ¿no es cierto? Llegamos al quiasma, el quiasma hacemos esta parte y llegamos a
una parte del tálamo que es la parte ventrolateral del tálamo, y de ahí corteza. Entonces, toda esta información que viaja va por debajo del lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Ya? Es lo que se define. Área 20, ya. El área 21 está en el hilo temporal medio, ¿ok? ¿Ya? Procesa la información auditiva y participa en la capacidad de comprender el lenguaje. Digo que en el área 20 viaja la información visual, pero por ejemplo ahí dice que integra la información visual para que podamos reconocer aquí. No. Viaja la información visual, punto. Integra información visual para que comprendamos, podamos reconocer aquello que vemos. Entonces, igual tiene un poco de relación con el tema de la visión. No te confundes. Ahí lo que dice es que integra en la parte de la vía, no es el lóbulo temporal, por favor, por eso no fui enfático así, cuidado, no confundir, ¿ya? Pasa acá, ¿ya? Cuando dice integra, quizás a lo mejor lo que yo tendría que haber puesto aquí es el núcleo talámico, ya que lo mencioné, ¿ok? Entonces, ustedes se acuerdan que lo voy a corregir, núcleo talámico. Ya, el área 21 entonces tiene un temporal medio, procesa la información auditiva y participa en la capacidad de comprender el lenguaje. ¿Ok? ¿Ya? Y el área 22 ocupa el giro temporal superior y contiene el área de Wernicke e involucra, ¿ya? O que está involucrado en la habilidad de articular el lenguaje de forma escrita, ¿ya? De forma escrita o hablada. Cuando me dicen articular el lenguaje, lo que yo estoy haciendo aquí estoy articulando, y si estoy escribiendo también estoy haciendo esa parte también que se llama articulación del lenguaje. O sea, todo lo que tenga que ver motora. ¿Ok? ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿ahí cuál sería el área primaria, la 20? Ah, ¿El área primaria? aquí vamos, el área 20 es primaria. ¿Ya? Aquí vamos a ver que hay diferencias un poquito en el ámbito de los números, pero vamos a hacer el tamaño. Ya. Área 20, ubicado. ¿Ah? Ubicado, área 20, que era por la parte de abajo. Este es el área 20. ¿Ya? El área 21 es esta zona que está aquí. ¿Ok? Y el área 22, esta que está aquí. Esas las dos serían secundarias. ¿Cómo? Las dos serían secundarias, la lectura son todas primarias. En el caso primaria, la 21 y la 22 serían secundarias. ¿Ya? Pero va a ser así, por ejemplo, porque igual el anterior Perdón. el anterior siempre va a ser así, porque por ejemplo siempre va a ser así, porque la anterior, por ejemplo, la 17 también es primaria, la 1 es primaria, entonces siempre va a ser primario y los consiguientes. Sí, todas siempre va a haber, si yo hablo de la visión, hay una área primaria y una área secundaria. Si yo hablo de las sensaciones, hay una sensación primaria y una secundaria. En el caso motor también, hay una motora primaria y una motora secundaria. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, el hecho de que sea secundaria no es que sea pobre en términos de trabajo, no, por el contrario, son funciones más superiores. ¿Ya? Primaria porque no llega a aprender la información, nada más que eso. ¿Ok? Ya, entonces podemos reconocer claramente el área 21, la 20 y la 22. ¿Sí? Ya. ¿Cómo hizo Sonia? No me olvidé, me acuerdo. Lo que pasa es que aquí tengo el lóbulo temporal, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí como que me cambia un poco, porque quiero que ustedes miren ahora en un corte sagital medial. ¿Ya? Bulbo, puente, ¿ya? Mesencéfalo, la pituitaria, hipófisis, hipotálamo, cuerpo calloso, y este es la cara medial de un encéfalo. El sujeto está mirando para allá. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí, ¿con qué pueden cortar? Van a cortar con esto. ¿Ya? Área 23, ¿ya? 24, 25. O sea, esta, si yo te muestro un encéfalo, no la vas a ver porque necesito
separar los dos hemisferios y mostrar la cara interna. ¿Ok? Ya. La área 23 es la corteza cingulada visible en la cisura interhemisférica. ¿Ok? Dice, en su parte trasera se relaciona con el sistema límbico y concretamente con las funciones de memoria emocional. ¿Ya? Área 24 dice, en este caso la encontramos en la parte anterior del cíngulo, delante de la anterior área de pródromo. También interviene en el sistema límbico y en la regulación de la emoción. Esta parte para ustedes es fundamental. Fundamental, ¿ya? El área 25 se encuentra ubicada en el área subgenual, ya por debajo del cuerpo calloso y cerca de la corteza orbitofrontal. Corteza orbitofrontal, por aquí, vinculado, ¿ya? Está relacionada con el estado emocional y las sensaciones de sueño, procesa información motora de los movimientos realizados por los músculos que están situados por debajo de la rodilla. Veamos los números. ¿Anotaron cuáles eran los números? ¿Me recuerdo? ¿No? Ya. Tengo entonces el área 24, miren. Aquí la imagen como que se tergiversa un poco porque es como que el encéfalo está como apretado, ¿verdad? No se ve tan bonito como el anterior. Pero es fácil ubicarse. Para que ustedes lo vean. Aquí tenemos la hipófisis, aquí está el hipotálamo, aquí está el cuerpo calloso, ¿verdad? Ya, ahí está parte del tercer ventrículo y tengo las áreas correspondientes. Área 24, o sea, estamos aquí. Este es el giro del cíngulo, ¿ya? O el giro cingulado. ¿Ok? Entonces, tengo aquí el área 24 y esta zona que está aquí. El sujeto está mirando para allá, ¿de acuerdo? El área 25 es esta zona que está aquí. ¿Ya? Se viene, digamos, como a continuación. Y el área 23 es la que está aquí. Entonces tengo 23, 24 y 25. ¿Ok? Fundamental. Mira, hay una propuesta en lo siguiente. Cuando uno mira un hemisferio, uno dice que el hemisferio está formado por 5 lóbulos. Frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? El lóbulo de la ínsula era la parte que, mira, va a aparecer un poco más adelante, que está metido, y yo abro la figura de Silvio, en la parte del fondo, ¿ya? Hay también circunvolución y por lo tanto es el lóbulo de la ínsula. Bueno, hay una propuesta, ya desde el punto de vista funcional, no desde el punto de vista anatómico, sino que desde el punto de vista funcional, que el giro del cíngulo, de hecho algunos autores ya lo usan, y le ponen que sería un sexto lóbulo, ¿ya? Y que está estrechamente relacionado. Si ustedes se fijaron, describía todo lo que tiene que ver con la parte emocional, la comunicación con el sistema límbico, la comunicación con la amígdala, entonces tiene que ver con aspectos emocionales. Entonces, desde el punto de vista funcional, están tratando de reconocer esta parte como un sexto lóbulo, pero desde el punto de vista funcional, no anatómico. ¿Ok? Ya, un poquito al margen de lo que se dice. Ya, cada medial es el centro. Cada medial es el centro. Ya, nuevamente la misma cara. Entonces ahora se van a mostrar otras áreas. ¿Ya? Área 26, 26, 27, 28. Dice que está en la parte más posterior del círculo. Este es el círculo, ¿no verdad? Este es el círculo. ¿Ok? Este cuerpo que yo siempre tomarlo como punto de referencia. ¿Ya? El círculo. ¿Ya? Entonces me dice que está en la parte más posterior del círculo. Se cree que interviene en la memoria declarativa. ¿Ya? La parte más posterior del círculo. Entonces la vamos a ver. El área 27 forma parte del giro para hipocampal y trabaja las funciones relacionadas con la orientación de la cabeza. ¿Ya? El área 28 está en la corteza entorrinal. Rinal es olfato, es nariz, para que ustedes se ubiquen en términos de vocablo, ¿ya? Entorrinal, ¿ya?
parte de la cara interior del lóbulo temporal, integra la información olfativa para hacerla reconocible y también interviene en la memoria. ¿Ya? Veamos entonces la imagen, los números, a ver si concuerdan con la descripción. La parte más posterior, acuérdense que aquí cambia la imagen porque se produce ese cambio. ¿Ya? Entonces, cuerpo calloso, llenó el círculo y me decía que estaba en la parte más posterior del círculo. O sea, el círculo iba a terminar como por aquí. Entonces, tenemos ahí el área 27, el área 28, que están lo más abajo posible, ¿ya? Y ahí está descrito cuál es la función. Participa en todo lo que tiene que ver con decodificación de olfato, término global. ¿Ya? ¿Quieren que lo repita? ¿No? Ok. Era medial, entonces ya 28 y 27. Ah, la 26 no aparece. Ahora el 28 no la veo. ¿La ven usted o no? ¿Será esa que está abajo de la 27? Me parece que esa. No estoy seguro. Ahí está arriba. ¿Ah? La que está arriba, ¿no? Esa que. Vamos a ver. Es que sale la 27 y ve que sale un palito abajo, como que señala esa una. ¿Aquí? ¿Esta? Sí, esa raya. ¿Esta? Sí, esa puede ser la 27. Porque está con Bueno, el. decía esa parte. Espérate, déjame. Sí, tengo razón. Eso, ¿ya? Me la salté. Ya, sigamos. Cara medial del encéfalo, seguimos. ¿Ya? Y 29, 30, 31. Ya. Sí, fíjense que esta parte de la cara medial está apuntando a funciones que son mucho más individuales. Estamos hablando de la memoria, ¿ya? Estamos hablando de algunas estructuras que intervienen en este proceso o intervienen en el proceso cognitivo. Interviene el proceso cognitivo relacionado con memoria. La 30, sus funciones también tienen que ver con la memoria. Cuando uno coloca así, cuando dice así, es porque no hay mayor información al respecto. ¿Qué otro aspecto de la memoria? Que hablar de la memoria es todo un capítulo completo, ¿ya? Pero cuando Blondal colocó el electrodo allí y vio que tenía relación con memoria, porque se activaba el electrodo, pero no está relacionado, no está capacitado como para decir qué parte de la memoria, qué aspectos de la memoria, ¿ya? Entonces por eso parece así. Ya, el área 31, sus funciones están ligadas con la memoria emocional. Se cree que en el síndrome de Capgras, en el que se pierde la sensación de familiaridad con aquello que conocemos, bien, tiene que ver con un defecto en el funcionamiento de esta área. ¿Ya? Yo no me estoy metiendo tanto en eso, entonces no estoy tratando de que ustedes vean la parte anatómica, porque en alguna parte del desarrollo de su formación van a ir apareciendo, para que ustedes traten de ubicarse y puedan recorrer o volver a este tema cuando lo mencionen. ¿Ya? Ya, entonces, ¿sabes qué? Me parece que falta 29, no sé por qué no más que la 29, si ve la 29 no. No la veo. Bueno, la 30 y la 31 sí están aquí, ya, la 31 es toda esta parte, ya, esta parte, y la 30 es todo ese segmento que va desde ahí hasta ahí, ya. La 29, no sé por qué no está. Debe estar como aquí debajo, ¿sí? En una de estas áreas aquí. 32, 33, 34, 35. ¿Ya? La 32 dice: participa en los procesos cognitivos de tipo estratégico con la inhibición de conductas impulsivas y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. ¿Ya? 33, su función son más parecidas a la 32. ¿Ya?
34 trabaja en procesos de memoria olfativa y de memoria gustativa. ¿Ya? La 35 participa en el reconocimiento de elementos y en la evocación de recuerdos. ¿Ya? Mira, yo no sé si en algún momento de ustedes le han dicho, ¿dónde está la memoria? Me preguntan, ¿dónde está la memoria? Y siempre hacen mención al hipocampo. La verdad, siempre hacen mención al hipocampo. Es cierto, el hipocampo podemos decir que es el centro de la memoria como memoria primaria, pero nos encontramos con que hay áreas en otras partes del cerebro que también tienen participación con la memoria. Entonces, decir que la memoria está en tal parte, yo siento que es una utopía, porque son varias áreas las que se configuran. Cuando nosotros comenzamos este curso, yo les dije que había estrategias más modernas de poder visualizar la actividad del cerebro en función de ciertas tareas que uno podía asignar y veía qué zonas se iluminaban. Entonces, cuando uno mira esto y quiere visualizar dónde se encuentran, digamos, los elementos que participan en la memoria, en realidad son varios territorios en distintas partes del cerebro. Entonces, cuando Brodmann hace eso y hace la descripción, hace como una descripción de un cuadro, no desde el punto de vista funcional, que son varias cosas las que se están asociando. ¿Me entiendes? Entonces, resulta difícil ya, decir, áreas de Brodmann y aquí está tal cosa. No. O sea, está lo más elemental, pero todavía hay cosas que todavía queda por reconocer. ¿Ya? Así que ahí es un poco la idea. Entonces, aquí estaría la 35, la zona que está aquí, la 34, ese pedacito que está ahí, la 32 acá y la 33, ese segmento que está ahí. Lamentablemente este dibujo está como medio apretado, no sé, si yo lo explicara se podría ver mucho mejor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces lo que hemos visto en la... Ok. Aquí viene otra parte que podemos usar en la prueba. Yo quiero que sigan lo que está descrito ahí y hagan propuestas. ¿Ya? No tengan miedo, hagan propuestas de qué podría ser. ¿Ok? Ya. Lesión. Ya, miren, la propuesta es lo siguiente. La corteza cerebral puede ser lesiones como resultado de un accidente vascular, ¿ya? Lo que llaman accidente cerebrovascular, ahora antes se le llamaban hemorragias cerebrales, ¿ya? Cirugías, tumores, traumatismo. ¿Ok? Entonces, estas podrían ser, digamos, las fuentes primarias que podrían actuar como lesión sobre el cerebro. ¿Ya? Bueno, basado en eso, entonces, ya tenemos aquí ya un glioma. Un glioma es un tumor que se produce por la glía, glioma. ¿Ok? ¿Y se acuerdan de la glía? La glía está formada, en el sistema nervioso central está formada por los astrocitos, los oligoentrocitos y la microglía, ¿no es verdad? Pues este es un glioma. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es generar un tumor en esta área cerebral. Que, si ustedes se fijan, ahí está la vueltecita, por lo tanto, estamos hablando de el lóbulo temporal, la parte ventral del lóbulo temporal, que está mirando hacia arriba. ¿Ok? Un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, uno ve eso y uno dice, bueno, está sangrando, pero una de las cosas que uno se olvida es lo siguiente. Este contorno es la estructura ósea. Por lo tanto, si está saliendo sangre de un lugar que no corresponde, ese volumen comienza a ocupar un espacio. Y ese espacio, entonces, al ser ocupado, comienza a comprimir el tejido nervioso. ¿Ya? Si usted agarra un cerebro y lo toma y lo apretan, se le va a deshacer en las manos. Estamos hablando de un cerebro, digamos, vivo, ¿ya?
O aquí nosotros teníamos cerebros que estaban fijados por formalina y las personas lo tomaban y lo encontraban como duro, pero de repente si no lo manejaban bien, se descascaraba, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahora, alternativa que tienen, obviamente, hay que buscar cuál es el origen, pero una posibilidad es drenar, ¿ya? Drenar acá para sacar la sangre. Pero el problema es que cuando la sangre toca el tejido nervioso tiene una capacidad de reacción muy violenta y se comprime, ¿ya? Como que hay como una especie de rechazo. Entonces es súper complicado. Y obviamente, dependiendo dónde esté, digamos, el accidente o allá, es la funcionalidad que se pierde, ¿ya? Por ejemplo, si aquí estamos en el lóbulo temporal, la parte anterior, podríamos decir que va a tener una secuela con el área de Broca, o sea, el lenguaje articulado. O si está más debajo, va a tener capacidad de percibir olores, está por debajito, y así sucesivamente. Entonces, normalmente cuando hay una alteración que ataque al sistema nervioso, te vas a encontrar con que una de las funciones o parte de funciones se pueden perder, ¿ya? Parálisis muscular o pérdida de sensaciones cutáneas, etcétera, etcétera, dependiendo de dónde se esté produciendo este fenómeno, ¿ok? Eso siempre va a ocurrir. Entonces, lo que decía que no obstante se ha podido observar que la corteza cerebral humana posee una capacidad de reorganización importante para ustedes, de modo que es posible cierto grado de recuperación. ¿Ok? Cuando hablan de eso, estamos en el ámbito de la plasticidad neuronal. ¿Ya? Es decir, si yo pierdo una característica, tengo la posibilidad de recuperación a través de una serie de trabajos, de técnicas. Ahí participan otras áreas del ámbito digamos, de la función humana, ¿ya? Los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, etcétera, que todos van a estar trabajando en función de ¿qué? En función de la rehabilitación, ¿ya? Eso es lo que se requiere. Por lo tanto, fíjate bien, si es así, si yo lesiono el área 1, 2 y 3, ¿ya? Esto va a causar, ojo, ¿ya? Agrafestesia, que es la incapacidad de expresar ideas o pensamientos colectivos. Ya estoy hablando del área 1, 2 y 3, que estábamos en esta parte de aquí, ¿ok? Lóbulo parietal. Asterognosia, ¿ya? O agnosia táctil. No tengo capacidad de escribir un objeto utilizando el tacto, ¿ya? Pérdida de vibración, propiocepción recto fino, dado que las neuronas del tercer orden de la vía medial y la espectral no pueden hacer sinapsis en la corteza. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, por qué yo pregunté cuántas neuronas utilizaba desde un receptor hasta llegar a la corteza. La respuesta era 3. La primera neurona que entraba y llegaba hasta el bulbo. Ahí se usaba la segunda neurona que cruzaba al lado opuesto y llegaba hasta el tálamo. Y desde el tálamo a la corteza, la tercera neurona. Por lo tanto, si yo tengo un daño en la corteza, en la superficie, la tercera neurona, ¿se acuerdan de la imagen de las camas? La tercera neurona llega, pero no tiene con quién hacer sinapsis porque no tiene para que haga la decodificación de la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le estoy mandando información, no tengo el procesamiento y por lo tanto no puedo describir el objeto. No puedo, ¿por qué? Porque ¿a quién le entrego la información si no está? O sea, en ese sentido lo tienen que visualizar, ¿ok? Área 6. Una lesión aquí afectaría la guía sensorial del movimiento y el control de los músculos proximales del tronco. El daño del área premotora lateral daría lugar a la apraxia cinética, que aparecería como un movimiento áspero, sin refinar, que ya no tiene la apariencia de practicarse con el tiempo. ¿Ya? El área 9, una lesión creará dificultades para escribir la respuesta, lo que provocaría problemas de afecto, juicio social, memoria ejecutiva, pensamiento abstracto e intencionalidad.
El área 10, una lesión aquí es similar a lo que se vería en el área 9, ya que las dos áreas están asociadas. ¿Ya? No me queda más que leerlo porque en el fondo es ya, el área 4, una lesión en el área 4 ya es, acuérdense, era la motora primaria. ¿Ya? Por lo tanto, una lesión de esta área va a causar parálisis del lado contralateral. ¿Qué significa eso? Lo contrario de... Ya, pero me tienes que identificar cuál es, qué lóbulo es que está lesionado. Si yo tengo un daño en el área 4 del lóbulo derecho, ¿Ya? una parálisis del lado izquierdo. Izquierdo, eso. ¿Ok? Bien, súper. ¿Ya? Entonces, parálisis de contralateral del cuerpo, incluyendo parálisis facial, ¿ya? Monoparesia del brazo o pierna, ¿ya? Y hemiparesia, parálisis parcial o disminución de la fuerza que afecta al mismo lado. Cuidado con esto. Ahí pareciera ser que hay un error. Y no, no es así. Lo que pasa es lo siguiente, que si yo mando información, ya una parte se cruza y la otra parte pasa derecho. ¿Ok? Y se va a cruzar en el segmento medular. Por lo tanto, sí se puede producir, no con mucha intensidad, pero una parálisis del mismo lado. ¿Por qué? Porque parte de la información pasa al mismo lado. ¿Ya? El mayor porcentaje se cruza al lado opuesto. ¿Ya? Así, ahí les queda más claro. El área 6 da una lesión, aquí va a afectar a la guía sensorial del movimiento y el control de los músculos proximales. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Ya? Lo mismo que el área 3. De tal manera entonces que ahí, no sé por qué me salió primero las de abajo y no las de arriba, pero bueno, yo me equivoqué. ¿Qué nos pasa si tenemos una lesión en el lóbulo parietal superior izquierdo? Causará aplasia ideomotora, que es la pérdida de la capacidad para producir movimiento intencionado, ¿ya? Y hábiles como resultado de una patología cerebral, no debida a debilidad física, a parálisis, falta de coordinación o pérdida sensorial. La asterognosis, también conocida como agnosia táctil, también es posible en lo que llevaría a la pérdida de la capacidad de reconocer objetos, al sentirlo o a manipularlo. ¿Ya? Por ejemplo, tú le tapas la visión, le pasas un objeto y el sujeto trata de manipularlo para usar tacto y no es capaz de reconocerlo. ¿Ya? ¿Ya? Lóbulo occipital. ¿Ya? Si yo destruyo el área 17, ¿ya? La información primaria de la visión no va a ser procesada. Entonces se dice que ahí el sujeto sufre de ceguera cortical. O sea, la retina con todo su sistema está funcionando bien. Está mandando la información por el nervio óptico, está pasando al cuerpo geniculado lateral, ¿ya? Pero las neuronas terciarias nuevamente no tienen, digamos, el centro de percepción que son las neuronas del área 17. ¿Ok? Por lo tanto, va a sufrir de ceguera. Ceguera cortical. Ahora, como la información visual se cruza, ¿se acuerdan? Se cruza, ¿dónde se cruza? ¿Dónde se cruza la información visual? Ya no. En el quiasma óptico. Entonces, la información que está mandando este ojo, una parte pasa directo al lóbulo occipital derecho, en el caso mío, y otra parte pasa al lóbulo occipital izquierdo. Por lo tanto, si yo lesiono esta área, pero de un solo hemisferio, voy a sufrir ceguera cortical parcial, ¿no es verdad? Pero si daño los dos lóbulos occipitales, ahí tengo una ceguera cortical completa. ¿Ok? ¿Funcionan los ojos? Sí funcionan. ¿Funciona la retina? Sí funciona. ¿Funcionan las vías? Sí funcionan. Lo que no funciona son las neuronas que hacen la decodificación. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, lo que uno ve, lo que uno describe son los campos visuales. Por lo tanto, ahí también hay que también ver cómo se produce el cambio de la percepción de los campos visuales. ¿Ya?
Área 22, ¿ya? Lesión de esta área resulta en dificultad para encontrar palabras, lo que se llama parafasias, ya semántica, sustituye la palabra por otra palabra que pertenece al mismo campo semántico, ¿ya? Prosopagnosia, la incapacidad adquirida para reconocer cara, ¿ya? Perturbación en el dibujo. El área 22, 39 y 40, una lesión causa trastorno en el lenguaje, caracterizado por parafasia del habla fluida, donde se mezclan muchas palabras y se dicen oraciones sin sentido. ¿Ya? También pueden haber déficit de comprensión del lenguaje. El área 45, las lesiones de esta área causan la afasia de Broca. ¿Por qué? Porque ahí está el área de Broca. ¿Cuál es la afasia de Broca? Broca es articulaciones. ¿De verdad? Wernicke es sensación. Entonces, si ustedes tienen problemas o ven que la persona tiene problemas con la parte del lenguaje articulado, entonces uno dice, sufre de afasia. Y hay varios tipos de afasia. Si tiene problemas con la parte sensorial del lenguaje, uno dice que tiene afasia sensorial. ¿Ya? Y si no establece la conexión entre la parte motora y la parte del contenido, ya es porque la conducción, las neuronas que hacen conexión entre ambas áreas, están rotas. Entonces ahí se dice que se habla de una fase de conducción. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ejercicio. A continuación se presentan algunos casos. Vean atentamente cada uno de ellos. Reconoce el síntoma principal. Ubica dónde está la lesión, ¿ya? En qué hemisferio está afectado, cuál es el lóbulo que está afectado y cuál es el área del lóbulo que está comprometida. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? Ya, va. Gabriel tiene 56 años, pesa 78 kilos y tiene hipertensión. ¿Ya? Presenta dificultades en el lenguaje. Comprende lo que dice, pero no logra expresarse de forma correcta. Voy a tener un problema en el área de Broca, pero no me acuerdo que... ¿Ya? Ya, tú dices que tiene problemas en el área de Broca, sí, pero lo que me decía era que yo tenía que decir cuál era el lóbulo, ¿ya? El hemisferio afectado, el lóbulo afectado y el área del lóbulo afectado. ¿Ok? Ya. Ya. Hemisferio. Hemisferio. O sea, hemisferio izquierdo o derecho. Eso es el hemisferio, ¿no? Ya. Hemisferio. Después, ¿qué lóbulo? Parietal, temporal, occipital. ¿Ya? ¿Y qué hay? Número. ¿No? Pero, profe, en el caso del habla, ¿tiene relación con el hemisferio? Sí, claro. Por ejemplo, si yo tengo un problema en el hemisferio derecho, ¿qué me afecta en caso de que si lo tuviese en el otro hemisferio? Pero espérate, como estamos hablando así, tú eres diestro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué hemisferio estás utilizando? El izquierdo. Entonces, hemisferio, nos devolvemos, pero veamos. Déjame. Ahí está. Presión, dificultad en el lenguaje. ¿Ya? Tiene hipertensión, por lo tanto, es de seguro que a lo mejor tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Verdad? ¿A dónde? Hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Área, o sea, perdón, lóbulo
Área de Broca, lenguaje articulado, parte motora, lóbulo frontal, área de Broca, ¿de verdad? Lóbulo frontal, área. ¿Ah? Porque si tú eres diácono del hemisferio izquierdo, ¿dónde está el área de Broca? Ajá, ¿ya? Ya. Acuérdate, todo lo que esté relacionado con la parte motora, mi centro de control es el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Motora. Lenguaje articulado. ¿Y cuál es? ¿Dónde está el lenguaje articulado? ¿Dónde está el área de Broca? ¿Qué número? 47. ¿La 47? 7. ¿Segura? ¿Sabe lo que yo escribí? Porque sale que el área de Europa, el área motora, el lenguaje. Es en el área 47. 47. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se fijaron? Ya, veamos. Eso está como difícil porque el primer ejercicio. Dame el segundo. Dice, Sofía tiene 25 años, sufre un accidente de tránsito en el que se golpeó la cabeza, efecto del ánimo, o sea, accidente de atrás. ¿Ok? ¿Ya? Presenta un cambio radical en su personalidad. Es grosera para hablar, coprolalia. Además dice tener dificultades visuales, no ve el campo visual completo. Hemisferio siempre cuando no digan nada, ustedes siempre tienen que asumir que el sujeto es diestro. ¿Ya? Hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿Qué lóbulo está afectado aquí? Dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál? El occipital con respecto a la parte visual, ¿de verdad? Y el otro lóbulo frontal. ¿Ok? Bien, ya captaron la idea. ¿Ok? ¿Sí? ¿El área? ¿Cuál es el área? El área. Desde la dificultad visual es el área 17 para el hemisferio occipital. ¿Ya? Área 17. Y la parte coprolálica y trastorno de personalidad. Del lóbulo frontal. ¿Cuál? Pero por acá, pero ya nadie dice nada. ¿El frontal? Sí, el lóbulo frontal, estamos de acuerdo. Pero ahora tenemos que decir qué área. Pues el número del área. Personalidad y todo eso coprolálico y todo eso, ¿con qué área tiene que estar relacionado? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Ya, yo no se lo voy a decir porque para obligarlo a ustedes que busquen, y ustedes tienen que aprender de memoria cada una de esas áreas, lo que está diciendo. ¿Ya? Después me devuelvo el siguiente. Me parece que este es el último, no, este es el último. ¿Ya? ¿Qué aprender? ¿Ya? Miguel es un joven de 15 años y es un menor sano y deportista. ¿Ya? Hace algunos meses comenzó a perder la sensibilidad táctil del lado izquierdo de su cuerpo y luego la movilidad de este mismo lado. Se hizo un estudio imaginológico que arrojaron como resultado la presencia de un tumor benigno cerebral. ¿Dónde está ese tumor? En el hemisferio derecho, perfecto, ya. Tenemos ubicado pérdida de sensibilidad táctil del lado izquierdo. Por tanto, ¿dónde estaría entonces? ¿En qué lóbulo? Lóbulo parietal. ¿Sí o no? Sí.
Sí, perfecto, ¿ya? Y me dice que luego también presenta problemas de movilidad del mismo lado, o sea, del lado izquierdo. Entonces, ¿qué son las tareas afectadas? Tenemos el hemisferio izquierdo, ¿no es verdad? Lóbulo parietal por la parte sensorial y tenemos problemas motrices del mismo lado. ¿Qué lóbulo estaría afectado? El lóbulo frontal. Pues está la parte motora, ¿no es verdad? Por lo tanto, el tumor debe estar abarcando o debe estar comprometiendo lóbulo parietal y lóbulo frontal. Área entonces, área 4 para la parte motora, ¿de verdad? Y área 1, 2 y 3 para la parte sensorial del lóbulo parietal. ¿Es área 4 o área 40? ¿Ah? ¿Es área 4 o área 40? Área 4. Ah, ya. Área 4 del lóbulo, área 4 está en el lóbulo frontal, la parte motora. Sí, del parietal. Y en parietal la parte sensorial. 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿De cómo está eso? No. No se asuste. Le miré y no lo ojo y hizo así. Es que estoy pensando en la prueba. Pero mira, aquí está y usted, los dos dibujos, aquí están todas las áreas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hice? ¿Ya? Copiaba el mismo dibujo, borraba esto y solamente dejaba libre la área que estaba describiendo. Nada más que eso. ¿Ya? Lo mismo trabajo. Sí, estaba pensando en la prueba. Como igual es tanta información. No, pero fíjate, de aquí yo no lo describí absolutamente todo, describí todo, soy trata de irlo compaginando. Creo que la mejor estrategia es ver cuáles son las áreas del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y así sucesivamente. O sea, sepáralo. Aquí están todos. Pero mira, aquí tienes lóbulo frontal, tienes lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, por el lado externo. Y aquí tienes los del lado interno. ¿Ok? Entonces, la idea es, anatómicamente, ya, se aprende los del lóbulo frontal, tanto interno como externo. Después, lóbulo parietal, tanto interno como externo. Y así sucesivamente. Entonces, la estrategia es separar por lóbulo. ¿Ok? Y si ustedes están trabajando con el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, lo mismo. Entonces no tienen para qué, porque se va a repetir, porque hay simetría bilateral. ¿Ok? ¿Estamos? Yo cuando... Porque aquí ustedes terminan con todo lo que es la parte anatómica. Yo, si ustedes se acuerdan, lo que hicieron conmigo, yo partí colocando a el cerebro diciendo de que iban a conquistar. O sea, yo espero que recuerden por lo menos los aspectos más relevantes de todo lo que es la parte morfológica que se hizo en el semestre pasado y aquí vimos la parte funcional. Pero la parte morfológica también hablé de funciones, pero fueron más así, más gruesas, más. Entonces la idea era eso. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Qué siente? ¿Qué sensación tiene? Quiero llorar. Llore. ¿Qué área está utilizando ahí? La de la emoción. Esa es la. Quiere llorar. Emoción. Emoción. ¿De verdad? ¿Qué área está relacionada con la emoción? ¿Ok? Ahora, úsense ustedes mismos como ejemplo. Uno puede tener rabia, uno puede tener sensación de angustia, de sensación de que no tienen absolutamente nada. Usen eso para ir utilizando esa área.
la mejor forma de aprender. ¿Ya? Verse a sí mismo. ¿Ya? Verse a sí mismo. ¿Ya? Bueno, chiquitos, eso sería todo. ¿Ya? No sé qué más se explica. Ya, pues. Vamos a poner ahí.